Contabilidad 4, unidad 3, estados financieros básicos, comparativos, complementarios. Enunciado problema 2. A continuación se presentan los balances de comprobación comparativos de la empresa, por eso me preparo el 31 de diciembre de 2016 y 2017 en quetzales. Saldos deudores 2016-2017. Caja de bancos, cuentas por cobrar, inventario final del año, terrenos, edificios, costo de ventas, depreciaciones, sueldos, gastos por alquiler de equipo, impuestos, otros gastos, dividendos pagados, fin del año, saldo acreedor, depreciación acumulada, cuentas por pagar, gastos acumulados, hipotecas por pagar, capital en acciones, utilidades retenidas al inicio del año, ventas. Acontecimientos. Se organizó la compañía y se emitió acciones en el 2012 con un índice de precio de 125. Se adquirió los terrenos al contado en el 2013, un índice de precio de 135. Se construyó el edificio en el 2014 con un índice de precio de 140. El inventario final fue de 34.944 en el año 2015, un índice de precio de 145. El 2016 tuvo un índice de precio de 155. Se compraron más terrenos y edificios al contado en el 2017, un índice de precio de 160. Se pide elaborar los estados financieros básicos comparativos complementarios para los años 2016 y 2017, ajustándolos de acuerdo a las variaciones en el poder adquisitivo, de acuerdo a los índices de precios de cada año en que se realizaron las operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladar los saldos del 2016 a nuestra hoja de trabajo, que será eh, número, cuentas, año 2016, factor, año 2016, pérdida o ganancias monetarias, año 2017, factor y año 2017. Entonces comenzamos a trasladar las cuentas de saldo de deudor. Tenemos caja y bancos con 15.288. Están cuentas por cobrar 67.267. Están inventario final del año 36.691. Están terrenos 80.080. Edificios 524.160. Costo de venta 141.960. Está. Depreciaciones 26.208. Sueldos 33.633. Gastos por alquiler de equipo 18.345. Impuestos 4.586.40. Otros gastos 10.701.60. Dividendos por 12.480. Ahora, trasladamos los saldos acreedores. Depreciación acumulada 104.832. Cuentas por pagar 39.748.80. Gastos acumulados 10.395. Hipotecas por pagar 137.592. Capital en acciones 312.000. Utilidad retenida 103.879.
y ventas 262.953.60. En el caso de utilidades retenidas, siempre se recomienda tener el saldo de esta cuenta en la última fila. Entonces, ya teniendo trasladado todos nuestros saldos, debemos clasificar nuestros índices de precios. Entonces dice, se organiza la compañía y se emiten acciones. Este sería índice inicial, pero para cuenta capital. Índice inicial, cuenta capital. Tenemos, ¿cuál otro? Se adquirieron los terrenos al contado en el 2013 por 135. Entonces, 2013, 135 sería índice inicial para terrenos. Dice, se construyó edificios en el 2014 por 140. 2014, 140 sería índice inicial de edificios y el inventario final fue de 34.944 en el año 2015 por 145. Entonces, este sería índice inicial para inventarios 2015. Entonces, seguidamente tenemos en el 2016, sería 2016, 155 índice inicial. Y se compraron más terrenos y edificios al contado en el 2017 con 160. 2017, índice 160, y ese sería nuestro índice final. Entonces, trasladado, ya tenemos los índices correspondientes a cada cuenta, en las cuales hubo un movimiento. Entonces, procedemos a determinar el factor para el año 2016. Entonces, para determinar el factor, utilizaremos el índice final 2017, que fueron 160, 160, y lo dividiremos entre el índice inicial 155, año 2016, 155. Entonces, factor 2000, para el año 2016, 160 dividido 155. 160 dividido 155 nos da un factor de 1.032255, 032258, 064. Bueno, aquí siempre utilizaremos todos los factores. Entonces, para caja y bancos utilizaremos el factor 2016, que fue este. Para cuentas por cobrar utilizaremos el factor inventarios. Como en este caso inventarios, debemos hacer un anexo. Entonces, anexo número 1, costo de ventas. Por medio de este anexo de costo de ventas determinaremos el saldo de inventarios y el de costo de ventas para el año 2016. Entonces, anexo 1, costo de ventas. Entonces, ponemos fecha, ponemos inventarios, que sería saldo inicial 2015. Nos vamos al enunciado, entonces dice, inventario final fue 34.944, 34.944. Entonces,
Inventario final, saldo final 2016, tenemos 36.691, 36.691.20. Y trasladamos también nuestro costo de ventas, que fue 141.960. Entonces teníamos saldo inicial inventarios, teníamos saldo final inventarios y teníamos costo de ventas. Entonces tenemos que determinar las compras, el cual lo hacemos por datos incompletos. Tenemos 34.000 inicial, teníamos 36.000 final y teníamos un costo de ventas de 141.960. Entonces teníamos que determinar las compras, que es igual a costo de ventas más inventario final menos inventario inicial. Nos debe dar un saldo de 143.707.20, que serían las compras. Entonces, hacemos la comprobación, que sería inventario inicial más las compras menos inventario final, nos tiene que dar el saldo de costo de ventas. Entonces, terminamos que las compras fueron por 143.707.20. Entonces ahora debemos determinar nuestro factor. Entonces, para determinar el factor, la fórmula es índice final e índice inicial, según la cuenta. Entonces, índice final siempre va a ser el año 2017, que serían 160 y 160. Ahora, índice inicial, como el inventario inicial es el inventario final, pero del año 2015, utilizaremos el índice del año 2015. Sería índice inicial 145. Entonces, como las compras son compras realizadas en el año 2016, ya que el costo de ventas que utilizamos para determinar las compras son del año 2016, entonces estas compras son del año 2016. Entonces, índice inicial del año 2016 dice que es 155, entonces 155. Entonces, inventario final, saldo final, que lo trabajamos del año 2016, entonces índice del año 2016, 155. Entonces, factor, índice final dividido índice inicial, nos da un factor de 1.1034. 1.10, 160 dividido 155, 1.032, año 2016 y 1.03, año 2016. Entonces determinamos nuestro nuevo saldo, que sería saldo 34.944 por el factor 1.103448.276. Son 38.558. Entonces, igual para el compras, 143.707.20 por el factor 1.032258.065, 148.342.92 aproximadamente. Y para saldo final, 36.691.20 por el 1.032258.065. Nos da un saldo de 37.874.79 aproximadamente. Entonces el costo de venta lo determinamos por medio de la fórmula inventario inicial 38.558.90. Le sumamos las compras 148.342.92 y le restamos el inventario final 37.874.79. Nos va a dar un costo de ventas de 149.200, no, 149.027.3.
Entonces trasladamos los saldos, que sería inventario final 2016, que teníamos 36.691. Entonces, inventario final 36.691. Entonces, nuestro nuevo saldo va a ser 37.874.79. 37.874.79 y trasladamos nuestro nuevo costo de venta 149.207.03. Estamos. Entonces, inventarios ya. Entonces, para terrenos igual haremos un anexo. Entonces, pondremos anexo 2, terrenos, fecha, terrenos, saldos, índice final, índice inicial, factor y saldos. Entonces, como el enunciado nos dice, se adquirió terrenos en el año 2013. Entonces, año 2013, saldo inicial. Ese nos lo está dando aquí en el enunciado, dice terrenos 80.080, 80.080, que es el mismo que pusimos aquí, 80.080. Entonces, pero como en el año 2017 tiene un saldo de 100.880, entonces terreno saldo final 100.880 en el año 2017. Entonces, del año 2013 al 2017 hubo un incremento de 20.800, el cual determinamos saldo final menos saldo inicial. Entonces, el incremento fue de 20.800. Entonces, pero como el enunciado también nos dice que se compró más terrenos y edificios al contado en el año 2017 a un índice de precio de 160. Entonces, año 2017 se adquirió 20.800 de un terreno. Entonces, ahora determinaremos el factor, que sería índice final dividido índice inicial. Entonces, índice final sería 160, 160 y 160. Entonces, índice inicial. Entonces, el índice inicial para terrenos, habíamos dicho que fuese en el 2013 a 135. Ah, no. Así, sí. Así, índice inicial, final 160, 160. Índice inicial, como el terreno fue adquirido en el 2013, utilizaremos el índice del 2013, son 135, que sería el índice inicial 135. Entonces, como la adquisición del segundo terreno fue en el año 2017, utilizaremos el índice 2017, es de 160, 160. Entonces, factor, índice inicial, índice final, 160, dividido 135, 1.18, 51, estamos. Ahora, el segundo, que es 160, dividido 160, nos da 1. Ahora, ya con el factor podemos determinar nuestro saldo, que sería 80.080 por 1.18, 51, 85, 18.5. Nos da un saldo de 94.909. Y para el segundo, que serían 20.800 por 1, serían 20.800. Entonces, saldo inicial más la compra
94.909.63 más 20.800. Saldo final 115.709.63. Entonces, ahora como ya determinamos nuestros saldos, los trasladamos a la hoja de trabajo. Entonces buscamos terreno, anexo 2. Entonces, saldo, que sería, quizá, 94.903.63, que eran los 80.080 que teníamos aquí, 80.080, que pasan a ser 94.909. 94.909. Ahí está. Entonces ya tenemos anexo 2. Ahora, edificios, como una compra de edificios, y se construyó edificios en el 2014. Entonces hacemos nuestro anexo, sería anexo número 3, edificios. Fecha, edificios, saldo, índice final, índice inicial, factor y saldos. Entonces, como en el año 2014, dice se construyó edificio en el año 2014. Entonces, edificio, fecha 2014. Saldo inicial, pondremos lo que nos está dando el enunciado. Edificio 524.160. 524.160. No solo lo jalamos de nuestra hoja de trabajo, 524.160. 524.160. Debemos determinar nuestro saldo final, como el enunciado dice, año 2017, edificios. Tiene un saldo final de 607.360. 607.360. Entonces, de 524.000 a 607 hubo un incremento, el cual determinamos saldo final menos saldo inicial. Tuvimos una adquisición de un edificio por 83.200, que son esos. Entonces, 83.200. Entonces, como el enunciado dice, se compraron más terrenos y edificios al contado en el año 2017. Entonces, la adquisición supondremos que se hizo en el 2017 por 83.200. Ahora, debemos determinar nuestro factor, que sería índice final y índice inicial. Entonces, en el año 2014, que tenemos aquí, que es la primera adquisición del edificio, entonces 2014 el índice inicial es de 140, ahí estamos. Y en el año 2017 el índice es de 160, 160. Entonces el índice final siempre será el último año, 160, 160. Entonces factor 160 dividido 140, 1.42, y 160 dividido 160 es 1. Entonces ahora determinaremos nuestro nuevo saldo. Entonces, ¿qué sería? Saldo inicial 524.160 por 1.142857.143. Sería 599.040, quizá. Ahora 83.200 por 1, 83.200. Entonces, determinamos nuestro saldo final, que sería 599.040 más 83.200, que sería la adquisición, nos va a dar un saldo final de 682.340. Entonces, trasladamos nuestro nuevo saldo del 2014 de 599.040. Entonces, buscamos terrenos, no, edificios. Aquí está, 599.040. Entonces, costo de venta ya lo habíamos determinado. Ahora, tenemos depreciaciones. Entonces, el único activo que tenemos que es depreciable sería edificios.
Entonces hacemos nuestro anexo número 4. Anexo número 4, que sería depreciaciones. Entonces, ponemos que para el año 2016 tenemos un saldo de una depreciación por 26.208. Entonces, depreciación, año 2016, depreciaciones, saldo inicial 26.208. Entonces, ponemos nuestro índice final, que sería año 2017, 160, 160. Entonces, el índice inicial sería el del año en que fue adquirido el edificio. Entonces, el edificio fue adquirido en el 2014. Entonces, 2014 su índice es 140. Entonces, edificio, depreciaciones, edificio inicial serían 140. Entonces, factor 160 dividido 140 sería 1.14, 28, 57.14 por el saldo que era un saldo inicial por el 26.208, va a dar un 26.208 por 1.14, 28, 57.43, 29.952, que sería nuestro saldo de depreciación. Entonces, depreciaciones, 29.952. Ahí estamos. Entonces, ya con depreciación allá. Entonces, ahora todas las demás cuentas en las que no hubieron adquisiciones, utilizaremos el mismo factor 2016, que es 1.032258.065. Entonces, caja y bancos, factor 2016, cuentas por cobrar, factor 2016, sueldos, factor 2016, gastos por alquileres, factor 2016, impuestos, factor 2016, otros gastos, factor 2016 y dividendos pagados igual, factor 2016. Ahora trabajamos con las saldos deudores. Entonces, en el caso, como hicimos anexo para depreciaciones, también haremos un anexo para depreciaciones acumuladas, que será el anexo número 5. Entonces, anexo número 5. Entonces, fecha, el saldo que tenemos es del año 2016 por 104.832. Saldo 2016, saldo inicial 104.832. Entonces ponemos nuestro índice final, que eran 160 del año 2017, dividido el índice inicial. Entonces, como la única cuenta que fue depreciada fue edificios, utilizaremos el índice inicial de edificios. Entonces, edificio, índice inicial era 2014. 2014 es 140, 140. Entonces, 160 dividido 140. 1.14, 28, 57, 14, 3. Entonces, ahora, con el factor ya podemos determinar nuestro nuevo saldo, 104.832 por 1.14, 28, 57, 143. Nos da un nuevo saldo de 119.808, que es este. Entonces lo trasladamos a nuestra hoja de trabajo, depreciación acumulada, 119.808, anexo 5. Entonces, cuentas por pagar, el índice, el factor será el factor 2016, para gastos acumulados igual, factor 2016, hipotecas por pagar igual, factor 2016, y capital lo determinaremos por anexo. Entonces, en el anexo
Entonces, anexo número 6, que sería cuenta capital, que sería fecha, capital, saldo, índice final, índice inicial, factor y saldos. Entonces, como el saldo de la cuenta es del año 2016, 312,000. Entonces, año 2016, saldo inicial, 312,000. 312,000. Entonces, determinamos el índice final, que siempre será del año 2017, 160. 160. Ahora, el índice inicial, como el enunciado dice, se organizó la compañía y se emitieron acciones en el año 2012. Entonces, utilizaremos el índice del 2012, que son 125. Entonces, índice inicial 125. Entonces, 160 dividido 125 nos da un factor de 1.28. Entonces, 1.28 por 312 nos da 312,000 por 1.28, 399,360. Entonces, trasladamos nuestro nuevo saldo, 390,360. Sería anexo número 6. Entonces, ventas igual sería factor 2016. Entonces, las utilidades retenidas, estas las determinaremos por diferencia. Entonces, al momento de que tengamos todos nuestros saldos, todos nuestros nuevos saldos, sumaremos el total del activo y sumaremos el total del pasivo. Y la diferencia será las utilidades retenidas. Entonces terminamos de hacer nuestros anexos. Entonces, ahora procedemos a determinar los saldos pendientes del año 2016, que serían 15,288 por el factor nos da 15,781. 15,288 por 1.032258065 da 15,781.16. Entonces 67,267.20 por el factor da 69,437.11. 33,633.60 por el factor nos da 34,718.55. 18,345 por el factor nos da 18,937.39. 4,586.40 por el factor nos da 4,734.35. Otros gastos dan 10,701.60 por el factor nos da 11,046.81. Dividendos pagados 12,480 por el factor 12,882.58. Entonces, determinamos el total de saldos deudores, nos tiene que dar un saldo de 1,078,341.40. Sí, nos da 1,078,341.40. Ahora, determinamos los saldos pendientes que habíamos dejado de saldos acreedores, 39,748.80 por el factor 41,301.02. Gastos acumulados 10,395.84 por el factor 10,731.19.
Hipoteca 137.592 por el factor 142.030.45. Ventas, teníamos un saldo de 262.953.60 por el factor, nos da 271.435.97. Entonces, para las utilidades retenidas, sumaremos el total activo, el total de saldo deudor, que fue 1.078.341.04, y le restaremos los saldos acreedor de depreciación, entonces menos depreciación, 119.808, menos cuentas por pagar, 41.031.02, menos 10.731.19, menos 142.030.45, menos 399.360, menos 271.435.97, nos va a dar un saldo de 93.944.77. Entonces, ya sumando el total de los acreedores, 19.808 más 41.031.02 a 10.731.19 a 142.030.45 más 399.380 171.435.97 más 93.944.77 da. Tenemos un saldo acreedores 1.078.341.40. Es el mismo del saldo deudor. Entonces, con esto ya tenemos cuadrado el año 2016 y procedemos a determinar las pérdidas o ganancias monetarias. Entonces, todas las cuentas monetarias que tengamos en nuestra hoja de trabajo serían caja de bancos, cuentas por cobrar. Tenemos también cuentas por pagar, gastos acumulados y hipotecas por pagar. Entonces, para determinar los saldos sería saldo 2016 menos el nuevo saldo 15.781.16. 15.288 menos 15.781.16 nos da menos 493.016. Cuentas por cobrar 67.267.20 menos 69.437.11 nos da 2.169.91. También tenemos cuentas por pagar 39.748.80 menos 41.031.02 1.282. Entonces 10.395.84 menos 10.731.19 nos da un saldo de 335.35. 137.592 menos 142.030.45 da un saldo de 4.438.45. Entonces, con las pérdidas y ganancias determinadas, procedemos a trasladar los saldos de 2017. Entonces, tenemos caja y bancos 37.752, sería este. Cuentas por cobrar 44.304. Están. Inventario final 32.864. Está. Terrenos 100.880. Están. Edificios 607.360. Están. Costo de venta 144.560. Depreciaciones 30.368. Están. Sueldos 33.904. Gastos por alquileres 18.720. Impuestos 4.992.
Otros gastos, 12.896. Dividendos pagados, 13.728. Entonces, sumamos el total de saldos deudores, nos debe dar un saldo de 1.082.328, que también nos lo está dando el enunciado. Entonces, está bien. Y trasladamos los saldos acreedores. Depreciación acumulada, 135.200. Gastos por pagar, 108.992. Gastos acumulados, 9.626. Hipotecas por pagar, 95.992. Capital en acciones, 312.000. Utilidades retenidas, 118.917. Y ventas, 301.600. Entonces, igualmente, siempre se recomienda dejar de último la cuenta utilidades retenidas, ya que su nuevo saldo lo determinaremos por diferencia. Entonces, ya habiendo trasladado los saldos, igual dejando los cuadrados, saldo deudor 1.082.328, saldo acreedor 1.082.328. Entonces debemos determinar nuestro factor para el año 2017. Entonces, factor del año 2017, utilizaremos el índice 17 del 2017. Entonces, índice final para el 2017 sería 160, igual índice inicial, igual será el 160. Entonces, 160 dividido 160 nos da 1. Entonces, para las cuentas que no tuvimos movimientos, utilizaremos el factor del año 2017, como en su caso sería caja de bancos, 1, cuentas por cobrar, 1, sueldos, 1, gastos, gastos por alquiler de equipo, 1, impuestos, 1, otros gastos, 1 y dividendos, 1. Entonces, para cuentas como inventarios que siempre tenemos inventarios iniciales y finales, utilizaremos un anexo que evaluaremos por medio del anexo de costo de ventas. Entonces, anexo número 7, fecha, inventarios, saldos, índice final, índice inicial, factor y saldos. Entonces, debemos determinar el inventario inicial, que sería, entonces, inventario inicial para el año 2017 será el inventario final del año 2016. Entonces, sería año 2016, 36.691. Entonces, año 2016, sal inicial, 36.609.20. Entonces, inventario final para el año 2017 dice que es de 32.864. 32.864. Entonces, y el costo de ventas, 144.560. 144.560. Entonces, el enunciado nos está dando los saldos, inventario inicial, nos da el inventario final y nos da el costo de ventas. Debemos determinar las compras del año 2017. Entonces, sería compras más inventario final menos inventario inicial. Nos va a dar un saldo de 140.732.80. Entonces, hacemos la comprobación, sería inventario inicial más inventario inicial más compras menos inventario final, nos tiene que dar un costo de ventas de 144.560. 4.560. ¿Estamos iguales? Entonces sí.
Nuestro saldo de compras es correcto, entonces compras 2017, 140.732.80. Entonces, para el factor determinamos el índice final y índice inicial. Entonces, el índice final siempre será el del año 2017, 160. Entonces, 160, 160 y 160. Entonces, índice inicial para el inventario inicial, que es el final del año 2016, buscamos el índice del año 2016. Son 155. 155. Entonces, para las compras del 2017, tu índice será del año 2017, 160, 160. Entonces, inventario final, año 2017, índice de 2017, 160, 160. Entonces, determinamos el factor. 160 dividido 155 nos da 1.032. Entonces, para compra 160 dividido 161, 160 dividido 1, 160 dividido 160 nos da 1. Ahora con el factor determinamos nuestro nuevo saldo. Serían 36.691.20 por 1.032, 25, 80, 65 nos da nuevo saldo 37.874.79, que sería para el año 2016. Porque si nos vamos al antiguo, al anexo número 1, nos tiene que cuadrar con el mismo saldo. Entonces tenemos 37.874. Entonces anexo 1, inventario final, 37.874.79. Entonces tenemos bien este saldo. Entonces compras. Dice serían 140.732.80 por 1, 140.732.80. Entonces 32.864 por 1 sería 32.864 y determinamos nuestro costo de ventas. Sería inventario inicial más las compras menos inventario final, nos va a dar un costo de ventas de 145.743.59. Entonces ya determinado el inventario final y el costo de ventas, procedemos a trasladar. Entonces, inventario final, 32.864. Entonces, inventarios, anexo 7, 32.864. Estamos. Y habíamos determinado también el de costo de ventas, 145.743. Entonces, costo de ventas, anexo 7, 145.743.59. Entonces terminaríamos ahí con inventarios y costo de ventas. El siguiente anexo sería el de terrenos. Entonces nos vamos al anexo número 2, que es anexo número 2, como ya habíamos elaborado, solo trasladamos nuestro saldo final, inventarios, 115.709, 115.709.63. Entonces, edificios, anexo número 3, como ya lo habíamos elaborado, edificios, saldo final, entonces tenemos saldo final 682.240, que sería este. Entonces, dice que depreciaciones, anexo número 4. Entonces, anexo número 4, entonces como estamos trabajando saldo 2017, que serían 30.368. 30.368, saldo final año 2017. Entonces, para el año 2017 son 160, 160. Entonces, como en el caso de que se depreció el edificio y como en el edificio la adquisición no indica si fue al inicio del año 2017 o si fue o si la adquisición de ese nuevo edificio se hizo al final del año 2017, interpretaremos que la adquisición se hizo al final del año 2017 y lo dejaremos como una nota que
la adquisición de este nuevo edificio 83.200 se realizó al finales del 2017. Por tal motivo no lo tomaremos en cuenta para el anexo de la depreciación, ya que si lo tomaríamos en cuenta, deberíamos tomar en cuenta el índice del año que fue adquirido el edificio. Igual, en esta manera tendría que ser 160. Pero siempre tendríamos que tener aquí el aumento de la depreciación. Igual quedaría 160 dividido 160. Pero en este caso, como no tomaremos en cuenta que conforme nosotros tomaremos en cuenta o asimilaremos que la nueva adquisición de este edificio fue hecha el 31 de diciembre del 2017. Por tal motivo, utilizaremos el índice inicial, pero de la primera adquisición. Entonces, la primera adquisición fue del edificio del año 2014, entonces sería 140. Entonces, saldo final, índice inicial 140. Entonces, 160 dividido 140 nos va a dar un factor de 1.1442857143. Multiplicado los 30.368 nos va a dar un saldo de 34.706.29. Entonces trasladamos nuestro nuevo saldo. Depreciaciones 34.706.29. Entonces ya no tenemos anexo, entonces procedemos a determinar el total del saldo deudor, que nos debe dar un saldo de 1.177.559.59. 1.177.559.50. Entonces ya tenemos el total del saldo deudor. Procedemos a determinar los nuevos saldos acreedores. Entonces, igual para las cuentas que no hubo movimientos o cambios en los saldos, determinaremos el factor del año 2017, que es 1. Entonces, cuentas por pagar 1, gastos acumulados 1, hipotecas por pagar 1 y ventas 1. Entonces, depreciación acumulada lo determinaremos por el anexo número 2000, el anexo 5, que serían depreciaciones acumuladas. Entonces, depreciación acumulada año 2017, 135.200. Entonces, 2017, 135.200 saldo final. Entonces, índice final, como es el año 2160. Y índice inicial, entonces, como tomamos en cuenta que la nueva adquisición del edificio fue adquirido el 31 de diciembre de 2017, entonces solo tomaremos el índice inicial de la primera compra del edificio, de la adquisición del edificio. Entonces, como fue en el año 2014, sería 140. Entonces, 140. Entonces, 160 dividido 140 nos va a dar 1.14285743. Multiplicado 135.200 nos va a dar un saldo
de 154.514. Entonces lo trasladamos 154.514.29. Entonces, igual, capital en acciones. Si se dan cuenta, en el año 2016 tuvimos un saldo de 312.000 y en el año 2017 un saldo de 312.000. Entonces no hubo movimientos. Entonces, como no hubo movimientos, utilizaremos siempre los mismos índices. Entonces, cuenta capital, año 2017, dice que igual teníamos un saldo final de 312.000, entonces utilizaremos siempre los mismos índices que utilizamos para el año 2016. 160 dividido 125, 160 dividido 125 nos va a dar un factor de 1.28. Entonces, 312 por 1.28 nos va a dar un saldo de 399.360. Es el mismo que tuvimos en el año 2016, solo trasladamos 399.360. Entonces ya tenemos nuestros anexos y nuestros saldos. Entonces determinamos la utilidad retenida, que es la diferencia entre el total saldo deudor menos el saldo de esas cuentas. Entonces, 1.177.559.50 menos 154.514.29 menos 108.992 menos 9.626.24 menos 95.992 menos 399.360 menos 301.600 menos 107.474.98. Nos va a dar un saldo, no, más que sumar, no lo volveré a hacer. 1.177.559.50 menos 154.514.29 menos 108.992 menos 626.000 en 1.177.559.50 menos 154.514.29 menos 108.992 menos 9.626.24 menos 95.992 menos 399.360 menos 301.600 nos va a dar un saldo de 107.474.98. Entonces, ahora ya determinamos nuestro saldo, total saldo acreedor, que nos debe dar 1.177.599, que cuadrado con el saldo, no, saldo acreedor, 1.177.559.50, y saldo deudor, 1.177.550. Entonces, diferencia, 0. Entonces, estamos. Entonces, ya con nuestros nuevos saldos, ya procedemos a realizar nuestros estados financieros. Entonces ya tenemos nuestro saldo 2016-2017. Hacemos nuestros estados financieros. Entonces, para hacer nuestros estados financieros debemos clasificar las cuentas entre estados financieros, estado de resultados y cuentas de ganancias no distribuidas. Entonces, caja de bancos, estados financieros, cuenta por cobrar financiero, inventario final financiero, terrenos financiero, edificios financieros, costo de venta resultados, depreciación si es un gasto, que sea resultados, sueldos resultados, gastos por alquiler de equipos resultados, impuestos resultados, otros gastos resultados y dividendos pagados fin de año serían ganancias no distribuidas
depreciación acumulada, financiero, cuentas por pagar financiero, gastos acumulados financiero, hipotecas por pagar financiero, capital en acciones financiero, venta sería el estado de resultados y utilidades retenidas de ganancias no distribuidas. Ya clasificadas, ya podemos hacer nuestros estados financieros. Entonces estado de resultado comparativo complementario al periodo 31 de diciembre del 2016 y 2017. Entonces, nuestras cuentas de resultados dice que tenemos ventas 271.475, aquí están, y 301.600, aquí están. Entonces, costo de ventas 149.207 y 145.743. Aquí están y aquí están. Entonces, ganancias en ventas serían ventas menos costos de ventas, nos va a dar un saldo de 122.408.95 y en el año 2017 155.856.41. Entonces, gastos de operación. De gastos de operación tenemos depreciaciones 29.952 y 34.706. Esta y esta. Tenemos sueldos por 34.718 y 33.904. Serían estas dos. Tenemos gastos por alquiler 18.937.39 y 18.720. Serían estas dos. Y, y impuestos 4.734.35 y 4.992. Serían estas dos. Entonces, total gasto de operación nos debe dar un saldo de 88.342 y 92.322.29. Otra cuenta de resultados, tenemos otros gastos, 11.446.81 y 12.896. Esos serían otros gastos financieros. El saldo 11.046.81, 12.896. Entonces, total de otros gastos financieros, 11.046 y 12.896. Entonces, tenemos pérdidas y ganancias del ejercicio. Entonces, tenías ganancia en ventas 122.408.95 menos los gastos de operación 88.342.30 y menos los gastos financieros 11.046.81. Tenemos pérdidas o ganancias 23.019.84 y en el caso del año 2017 nos va a dar un 50.638.3. Ambos fueron ganancia. Y ahora ya tenemos el estado de resultados, procedemos a hacer nuestro estado de ganancias no divididas, comparativo, complementario, año 2016 y 17, 31 de diciembre. Entonces, pondremos saldo inicial. Entonces, sería 93.944 y 107.477. Aquí está, 107.000. Ahí está. Entonces, aumentos no tuvimos y tuvimos dividendos pagados. Dividendos pagados la tenemos aquí, 12.882.50, 13.728. Sería esta y esta. Y la pérdida de ganancia del ejercicio, que es la que determinamos en el estado de resultados, 23.019.84. 23.019.84 y 50.638, 50.638.3. Entonces determinamos nuestro saldo final, que sería saldo inicial 93.944.77, menos los dividendos pagados 12.882.58, y le sumamos las pérdidas o ganancias del ejercicio de 23.019.84 que se suman ya que fueron ganancias, nos van a dar un saldo de 104.082. Menos 12.008.
más 23.019.84, 4.082.03, y para el año 2017, 144.385.10. Entonces ya tenemos nuestras ganancias no divididas, hacemos nuestro estado de situación financiera. Entonces tenemos caja y bancos, 15.781 y 37.752. 15.781, 16, 37.752. Cuentas por cobrar, 69.437 y 44.304. Aquí están y aquí están. Inventario final, 37.874 y 32.864. Aquí están y aquí están. Terrenos, 94.909.64 y 115.000. Aquí está y aquí está. Edificios, 599.040 y 682.040. Aquí está edificios. Y ya no tenemos en los deudores, en los saldos deudores, cuentas del estado de situación financiera. Entonces, terminamos nuestro total de activo no corriente, da 693.949.63 y activo corriente 123.093. Entonces, total del activo sería la suma de estos dos, nos da un total de 817.042.69. Y para el año 2017, 912.869.63. Entonces, nos vamos con saldos acreedores, depreciación acumulada 119.808 y 154.514. Aquí están, aquí están. Cuenta por pagar 41.031.02 y 108.992. Están y aquí están. Gastos acumulados 10.731 y 9.626. Están. Hipotecas por pagar 142.030 y 95.992. Aquí están y aquí está. Capital en acciones 399.360 y 399.360. Aquí está, aquí está. Entonces, aquí hemos trasladado todas las cuentas de estado, situación financiera, de saldo acreedor. Entonces, como ya no tenemos, trasladamos nuestro saldo final de ganancias no distribuidas a cuenta capital 104.082.03, 104.082.03 y 144.384, 144.385.10. Entonces determinamos el total pasivo, que sería cuenta pasivo corriente más pasivo no corriente más cuenta capital. Entonces, pasivo corriente 171.570.21 más no corriente 142.030.45 más el total de patrimonio 503.442.03. Entonces, la suma total del pasivo más cuenta capital son 817.042.69, que nos cuadra contra el total del activo, que son 817.042.69 en el año 2016, y para el año 2017 nos cuadra con 912.869.63 en el pasivo y 912.869.63 en el activo. Entonces, cuadramos, cero de diferencia, activo menos pasivo, cero de diferencia.